Buenos días, señora Bendaño. ¿Usted está en Caborca o está aquí en la Ciudad de México? Estoy en la Ciudad de México. Ah, perfecto. Bueno, cuénteme cómo es Caborca, que yo trato de imaginármela. Conozco Sonora, conozco por ahí por la zona, pero no conozco Caborca. Bueno, pues Caborca es ahora sí que la perla del desierto. Está en el noroeste, no solamente del país, sino del estado de Sonora. Ujú. Tiene costa con el Mar de Cortés. Está dentro del área del Gran Desierto de Sonora, que es este desierto binacional entre Estados Unidos y México. Es un municipio fronterizo con Arizona y justamente comparte mucho con la frontera, entre ellos la comunidad Tohono O'odham, que es el pueblo originario de esa zona y que está dividido por la frontera. Caborca es un municipio con mucha historia, de gran importancia, porque hay pistas, hay vestigios que dan cuenta que los Clovis estuvieron transitando por estos territorios. Como tú sabrás, los Clovis fueron los primeros humanos en habitar el continente americano por la costa Pacífico, que es justamente donde se encuentra Caborca. Y después, pues Caborca cuenta con el mayor número de petrograbados en toda América Latina. Petrograbados que están datados por algunos arqueólogos entre los 3.000 y 8.000 años de antigüedad, que tienen formas antropomorfas o morfas, astronómicas, por supuesto, y que dan cuenta de una especie de interés por los antiguos humanos por ese territorio, ¿no? Finalmente, la cultura Hohokam y la cultura Trincheras, que son del siglo II de nuestra era, habitaron este territorio para luego cuando llegaron los jesuitas en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVII, pues ya realmente se asentaron, se convirtieron en sedentarios los Tohono O'odham por las misiones que establecieron los jesuitas. De tal manera que Caborca es un enclave dentro del desierto, con costa al mar, con montañas que son atravesadas por el territorio y con una vastedad natural como los borregos y marrones y otras especies ricas en flora y fauna. Usted, Octavio Avendaño, dirige Cultura ahí en Caborca, un paisaje como se ve bastante importante, con montañas, con mar, con desierto. Y he visto las fotos así en una esquina, está el Museo Etnográfico, que me parece además un museo bastante importante. Este, Esas cosas que siempre pasan en México, ¿no? Que uno encuentra todos estos territorios este, con muchas cosas importantes, ¿verdad? Sí, es bien importante, Mónica, este museo porque eh, como tú sabes, los museos dan sentido de pertenencia a sus comunidades, dan sentido de identidad. Y los museos son importantes para toda la población, pero yo creo que específicamente para nuestros niños y nuestros jóvenes, porque encuentran en él una serie de referencias que forman su carácter, su identidad, y también los posicionan en el aquí y el ahora. Este museo que tiene su sala permanente, que da cuenta justo de la historia de Caborca, desde la prehistoria hasta el siglo XX, está enmarcado en el centenario también del movimiento del muralismo mexicano, que hace Ujú. 100 años justamente el general Álvaro Obregón, sonorense, y José Vasconcelos invitan a Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, ¿no? En ese sentido, sin mayor pretensión y generando esta resonancia de un espacio histórico dedicado al estudio histórico y etnográfico, también invité a dos artistas, Rafael Uriegas y Miguel de Castro, a que hicieran murales. Uno lo hizo a la técnica de fresco y otro con pigmentos de una minera que está
en la localidad, justamente haciendo la reflexión de lo que implica una minera en una población, ¿no? Todas sus Son dos implicaciones. murales que entonces están ahí, son murales por supuesto originales. Si uno los quisiera ver tendría que ir al museo, ¿verdad? Así es, estamos trabajando ahora en la página web del museo, Ujú, este, pero mientras tanto nos pueden visitar en el Facebook de Dirección de Cultura ujú, Caborca, donde vamos a estar subiendo material del museo. Y también, pues es muy importante hacer el hincapié de descentralizar la cultura, de la importancia de que los municipios tengan sus propias instituciones culturales. Este museo se construyó, esta sala se construyó con la comunidad, ¿no? Las piezas que se exhiben son colecciones, o mejor dicho, son piezas custodiadas por habitantes de Caborca, y eso genera un sentido no solamente de comunidad, sino de solidaridad, de cuidado del patrimonio histórico y cultural, y eso genera efectos secundarios muy positivos. ujú. Ahora, usted que está al frente de este museo, está al frente de Cultura, ¿cómo toma precisamente su gestión? ¿La toma como la posibilidad de hacer política y de ascender para luego ser diputado, luego eh, salirse un poco de la cultura, o la toma realmente como una vocación cultural? Perdón que le haga esta pregunta, pero es un poco normal hacerla, digamos, me parece. No, no, está muy bien, Mónica, porque mira, yo soy de la Ciudad de México Ujú. y yo soy profesionalmente, soy curador y crítico de arte, ¿no? He trabajado en el Museo de Arte Moderno de la Sí, Ciudad lo de he México, visto, sí. en otros espacios, y realmente, sin pretensión alguna, cuando me invitaron a ir a Caborca, yo dejo un campo laboral en la Ciudad de México muchísimo mejor en términos de remuneración y de estabilidad eh, que Caborca. Y lo hago justamente por una vocación en la que creo profundamente como persona y como profesional, que el arte y la cultura transforman sociedades. Yo estoy convencido y creo que ha sido algo que me he desarrollado ahora como funcionario público en Sonora, hacerles ver a los políticos que es tan importante construir un hospital como construir un museo. Uno te salva la vida, el otro te salva el alma. Estoy seguro, Mónica, que un niño, una niña que dibuja, que baila, que toca un instrumento, que canta, que se expresa visualmente, va a ser muy difícil que tome una arma para asesinar a otra persona. La cultura, el arte es prescindible para este país si queremos una sociedad que viva en la cultura de la paz, de la solidaridad. Y pues toda mi intención y todo mi trabajo se ha desbordado justamente de ver otras realidades, porque pues yo estando en la Ciudad de México, pues mi realidad estaba conformada por el mundo del arte, los museos y las galerías, que eso no quiere decir que está bien o esté mal, sino simplemente que en Caborca encontré otras necesidades y otras maneras justamente de todos esos ideales, todas esas teorías que se abarcan en el mundo del arte, poderlas aplicar en la práctica con comunidades bastante marginadas, con comunidades que necesitan justamente este tipo de espacios. Sí, efectivamente, cuando uno hace precisamente, dirige un museo así, está por supuesto el dar a conocer, el hacer que este museo sea muy interesante para los turistas, pero al mismo tiempo está todo el trabajo de base con la gente que está ahí. ¿Cómo ve estas dos cosas y qué tiene pensado para estas dos cosas usted? Sí, es muy interesante la pregunta que me haces, Mónica, porque este museo, en específico la sala histórica, ¿no? Eh, la empezamos a formar desde la información que tenía la cronista municipal, ¿no? Que es Carmelita Guzmán, y a partir de ahí empezamos a hacer foros con la gente, con los pobladores, para que fuéramos construyendo la historia de esa sala. Ujú. Una vez que organizamos esa información y que la traduje en un guión museográfico, invité a Carlos Martínez, que es un joven artista,
a que nos ayudara con la museografía. Entonces, el proyecto museográfico de esa sala se empezó a complejizar y se empezó a nutrir ya no solamente de la cronista, de Carlos, de mí, sino también de artesanos, de pobladores, de trabajadores, de tal manera que esa sala es el resultado de una historia colectiva y de una memoria de una cultura y de una sociedad. Eh, Nos alejamos como de un poco de la pretensión de la academia y de la investigación formal, digamos, de la historia, dando esta otra posibilidad de dar sentido a la comunidad desde la comunidad misma. Entonces el museo está dividido en tres salas. Es la sala permanente que inauguramos este 28 de febrero y de la cual te cuento cómo fue el proceso. Luego está la sala Tojono Ota, que es la sala dedicada al pueblo originario de Caborca, que se va a inaugurar este 6 de abril. Y por Ujú. último está la sala Sergio Rascón, que es una sala de exhibición temporal, donde la comunidad local de artistas locales pueden hacer sus exhibiciones, pueden encontrar un espacio de resonancia, de exhibición, de socialización de su trabajo. De tal manera que el museo es una caja de resonancias de múltiples visiones culturales y artísticas, ¿no? Está la visión histórica, la visión antropológica, etnográfica, está la postura de los murales y está la postura de hacer estas resonancias con la sala temporal. ¿Qué clase de artistas hay ahí? Porque también es cierto que uno puede apoyar a los artistas de ahí, pero al mismo tiempo bajar la calidad del museo, digamos, ¿no? Es decir, eh, los dos tienen que ir en un equilibrio perfecto, me parece, ¿no? Sí, Mónica, sí, Sonora en general tiene grandes poetas, ¿no? Ujú, De hecho, en la sala permanente está Abigail Bojorquez, ujú, que para muchos escritores es Cecilia Tinajero, este personaje de Roberto Bolaño que describe en Detectives Salvajes y que van en búsqueda de ella a Caborca, justamente. Entonces, muchos quieren ver en Cecilia Tinajero a Abigail Bojorquez, que muy probablemente se conocieron cuando Abigail vivía aquí en la Ciudad de México. La poesía es un territorio eh, ganado por los sonorenses. Hay jóvenes como Asís Córdoba, Igmar Trujillo, una serie de poetas que han encontrado en la palabra una construcción artística monumental. En términos de la comunidad específica de Caborca, de artes visuales, es una comunidad que se va construyendo, ¿no? ujú. Tenemos jóvenes artistas que participaron en la museografía, como el caso de Fernando Peñuelas, Ana Dueñas y Alejandra Briceño, que son jóvenes artistas que estudiaron formalmente arte y que justamente tenemos que construir este tipo de instituciones culturales y promover a los artistas locales para que se vaya formando un campo del arte cada vez más profesional y ir siendo más rigurosos en pensar, exhibir y circular el arte. Ujú. Bueno, la última pregunta, le agradezco muchísimo la entrevista. ¿Hay que ir al museo para ver el museo en sí? ¿O tiene alguna cosa, alguna joya, alguna cosa que uno necesite ver, digamos, ¿no? ¿Qué hay? Por supuesto que me habló de la sala, me habló de su plan. ¿Qué hay adentro del museo? Adentro del museo hay una urna funeraria que data entre 300 y 600 años de antigüedad. Uf. Hay puntas de flecha, de obsidiana, de cuarzo. Eh, Hay un petrograbado que tiene dos figuras zoomorfas de dos venadas embarazadas. Es, Tú entras a la sala y te das cuenta de la riqueza histórica, natural, cultural de Caborca, pero también vas a encontrar los dos murales de Miguel Fernández de Castro, de Rafael Uriegas. Eh, Vas a entrar a una experiencia otra, porque también este museo está contando una historia desde los márgenes institucionales de quienes dictan la historia oficial. Se está contando la historia desde la comunidad y desde quienes han resguardado estas piezas
han custodiado estas piezas. Entonces, eh, por lo tanto, vamos a hacer una página web para la gente que no pueda ir hasta Caborca, pero quienes lleguen a Hermosillo se tardan 2 horas y media en ir a Caborca y además de que pueden comer la mejor carne asada de México, que es en Caborca, se pueden tomar un bacanora delicioso, que es este mezcal endémico de Sonora, ir al museo y después comerse unas coyotas con nieve. Entonces, si les queda un poco más de tiempo, pueden ir a Puerto Lobos, que es nuestra playa con el Mar de Cortés, que es una gran piscina transparente, súper segura para los niños y las familias, porque no hay marea y no es profundo el mar, y gozar sobre todo de los paisajes y de encontrar en Caborca a Itoy, ¿no? Itoy es el gran hermano, es el dios, digamos, la deidad de los Tohono O'odham, que ellos han compenetrado a la naturaleza, ellos se sienten parte de la naturaleza y no como nosotros los occidentales, que nos distinguimos entre naturaleza y humanos, y lamentablemente muchas veces pensamos que somos superiores a ellos. Un abrazo enorme, muchas gracias por la entrevista y mucha suerte. Muchas gracias a ti, Mónica, un abrazo.